El presidente Monago ha puesto en valor las misiones comerciales que se organizan desde el Ejecutivo Regional en las ferias temáticas de la región, ya que permiten, dice, conquistar nuevos mercados y que se produzcan lazos comerciales. Lo decía el presidente en su visita al 14º Salón del Jamón Ibérico que se ha celebrado en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. De muchas áreas del gobierno extremeño van tendentes a que al final haya negocio en estas ferias. Es decir, que al final se conozca fuera de nuestra frontera, se establezcan lazos comerciales y se produzca la venta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que genera un valor añadido a nuestra región, genera empleo, genera economía. Es decir, no tendría sentido estas ferias si solo fueran un escaparate para los visitantes, pero no tuviera un aspecto comercial. Monago se refirió a la nueva norma de calidad del ibérico. Dijo que esta ha acogido muchas de las reivindicaciones que se habían hecho desde Extremadura. Ha destacado su importancia, sobre todo en un momento en el que uno de los retos es seguir incrementando esa presencia de Extremadura en el exterior y que el jamón ibérico siga conquistando el mercado.